Bien, en este video lo que vamos a hacer es ver cómo podemos combinar el reducer o los reducer con el contexto, ¿sí? Podemos tener varios contextos y varios reducer. Nosotros en nuestro ejemplo usamos un solo contexto y también vimos un ejemplo con una sola función que sería un reducer. Pero lo interesante de esto es que podemos tener tantos reducer como necesitemos y lo mismo con los contextos. Acá, por ejemplo, lo que estamos haciendo es un reducer para gestionar las acciones que tienen que ver con las personas, pero sí, y es muy probable que en una aplicación que empiece a crecer, empecemos a tener más entidades. Bueno, tendremos tantos reducer como entidades necesitemos, ¿sí? Y lo que está bueno es que si tenemos varias entidades y varios reducers, nosotros podemos de repente tener un solo estado para toda la aplicación, en donde, por ejemplo, en vez de personas acá, ya sería state, y en el state eh, podríamos tener un arreglo de personas, un arreglo de clientes, un arreglo de empresas, y así por cada uno de ellos agregar, eliminar, actualizar. Así que cuando ya nuestra aplicación empieza a crecer, es muy interesante poder utilizar y combinar el contexto que nos va a dar. Con un contexto vamos a poder tener disponible el estado entero de nuestra aplicación y también vamos a tener varios reducers, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer para empezar el video va a ser organizar un poco la funcionalidad que agregamos con el reducer y también el contexto. Lo que vamos a hacer va a ser, podemos crear acá en componentes una nueva carpeta en donde se llame contextos, porque podemos tener varios contextos, depende de lo que necesitemos, y también podemos tener reducers, ¿sí? Para organizar las cosas. Y entonces acá en reducers lo que podemos crear es un archivo index.js, no JSX, porque no va a ser componentes de React, van a ser funciones simplemente. Y en este caso, lo que vamos a agregar en el index.js reducer va a ser nuestra función reducer. Pero acá lo que podemos hacer es decir export y podríamos poner function. También podríamos poner default y está bueno, si lo escribo bien mejor, ahí. Pero, perdón, sí, la idea es tener varios reducers, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, si tenemos varios reducers, vamos a tener uno solo default, ¿sí? Y después el resto no. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así, como si pudiésemos tener varios reducers. En este caso es personas reducer. Bien. Y el initial state no hace falta ponerlo porque se llama reducers, ¿sí? El index en la carpeta y el index.js, lo único que vamos a ir agregando son las funciones. Entonces acá personas reducers ya no sabe qué es porque lo sacamos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es importar. De acá vamos a importar personas reducer. Y fíjense cómo se dio cuenta solo la idea desde dónde lo tengo que ir a buscar, ¿sí? Buenísimo. ¿Por qué lo importamos con llave? Porque no es por default. No tenemos un default acá. Entonces, sí o sí tenemos que aclarar, digamos, haciendo un destructuring de qué es lo que vamos a importar, cuál es el módulo que vamos a importar. Bien, y acá lo mismo, porque el context lo tenemos en app, pero bien podríamos tenerlo en un index.js. Entonces ya desacoplamos esa información que no quede atada al componente app, sino que lo podemos usar directamente desde donde corresponde. O sea, esto es para darle más claridad. Nosotros ya vimos que funciona, pero el tema es que está bueno reorganizar la información y la funcionalidad para que sea todo mucho más legible, más prolijo a la hora de mantener, nos va a resultar mucho mejor.
Bien, entonces ahora no tenemos más el context, lo mismo. Acá podemos poner context y fíjense que también se da cuenta de dónde viene, ¿sí? Acá igual el context vamos a cambiarle el nombre porque podemos poner context persona o persona si quieren, ¿sí? Entonces acá context personas. Context personas. Bien, me dice que se pone en gris o más oscurito porque no lo estoy usando. Y eso lo tengo que usar el context personas acá. En nuestro provider personas. Ahí estamos. ¿Sí? Ahora ya lo estamos usando. Bien. Vamos a sacar esto de acá. Lo voy a sacar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unificar el reducer con el context persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy, pero muy sencilla. La clave está en el provider. Nosotros acá tenemos personas. Hicimos con el useReducer. Esto no va a cambiar porque en realidad el useReducer lo único que cambió es que personas reducer ya no lo tenemos en app, sino que lo importamos. El initial personas es simplemente opcional, pero nosotros le estamos pasando un arreglo en blanco si es que no tenemos nada en nuestra base de datos. Si tenemos algo, obviamente es lo que va a cargar. Así que lo vamos a tener en initial personas. Eso está bien. Pero ahora lo que podemos hacer es pasar en el contexto el reducer y también las personas. Así que de una manera muy sencilla lo que vamos a hacer es personas, dos puntos. Personas, o sea, en la clave de personas pasamos el arreglo personas que puede traer la base de datos por el initial personas o sin un arreglo en blanco la primera vez. Y acá en vez de mandarle la función que elimina persona le mando directamente al reducer. Porque el reducer, perdón, el dispatch. Fíjense que el dispatch, que lo traigo del reducer, es el que me permite ejecutar las acciones, ¿sí? Estas de acá. Entonces, dispatch. Le mandamos el dispatch. Y ahora, todos los componentes que usen el contexto van a poder disponer de estas acciones, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, el handler al agregar personas, ya no lo tenemos que mandar más por acá. ¿Por qué? Porque ahora el componente, en el caso del form, acá ya sacamos esta función porque no la estamos recibiendo más por props. Pero acá en handler agregar personas, lo que vamos a hacer es directamente hacer el dispatch desde ahí. Desde la función handler submit. Hacemos el dispatch de la acción agregar. ¿Y qué le mandamos? La persona que acabamos de agregar. Que ahí yo la puse en una constante. Para que sea más claro, lo pasamos directamente como un objeto en lo que sería persona. Esto sí hay que respetarlo, porque el reducer, recuerden que tiene action.persona. Y nosotros el action.persona lo estamos mandando directamente desde acá. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todo se va haciendo un poco más claro. Ahora, guarda porque for persona tiene que hacer uso de context. Use context. ¿Por qué? Porque yo acá lo que tengo que traer del context es el dispatch. Entonces, use context. ¿Y de qué context? Context personas. Que es el contexto que importamos desde acá. ¿Sí? Bien. Entonces, app, JSX, tengo el dispatch, ya tengo mi acción. Guarda porque acá hay un temita. For persona está afuera del contexto, se dan cuenta del provider. Entonces, no va a encontrar nunca el dispatch, que es lo que el proveedor le está pasando a todos los componentes que se suscriben a ese contexto. Entonces, lo tengo que agregar dentro del provider al componente for persona. Ahora sí. Y acá el listado de personas pasa lo mismo. Ya no le mando más como propiedad las personas, sino que el listado de personas ya no trae más las personas desde las props, sino que
usa el contexto. Pero fíjense que acá no está bien esto. Vamos a sacarlo. Context personas. Ahí sí. Y tengo que hacer uso del contexto importando del use context. Lo que vamos a traer es personas, no el dispatch, porque acá no hago ningún dispatch, ¿sí? Entonces acá pongo use context personas. Y ahí ya tengo las personas. Las personas que las necesito para mapear y así ir renderizando cada una de las personas, ¿sí? Bien. Y ahora en personas, en cada una de las personas, esto también está mal, import context, vamos a poner context personas. Y acá lo que vamos a hacer es, esto, el use context es personas, pero ya no, esta función ya no está más. Ahora lo que tengo es el dispatch y solo el dispatch. Entonces acá, en función que elimina persona, ya no se llama más así. Ahora lo que tengo que ir a buscar, que ya lo tengo programado acá en app, es el dispatch de eliminar persona, ¿sí? Entonces eso lo cambiamos por esto. Y acá fíjense que tengo que tener cuidado porque le mando como parámetro el documento, pero acá de dónde lo tengo, de cada una de las personas. Esto está bien, lo recibo por props porque eso no ha cambiado, se lo mando en cada una de las iteraciones con el map a cada uno de los componentes persona que tenga. Entonces eso está bien, lo recibo por props. Entonces, ahora tengo el dispatch también de eliminar, ¿sí? Que lo recibo por el contexto. Y entonces ahí ya tenemos todo unificado. A ver si quedó algo que no tengo que tener. Listado personas, perfecto. Bueno, esto ya está porque ya lo vimos en los index.js. Recuerden que JS porque son funciones y en este caso una constante. Pero no tengo en sí... y acá voy a tener un tema. Porque fíjense que yo digo React, import React. Tengo que importar React sí o sí para utilizar este contexto, ¿sí? Para crear el contexto. Pero simplemente lo que exporto es una constante. Entonces no necesariamente tiene que ser JSX. Y acá el index.js directamente una función de JavaScript pura, ¿sí? Bien. Ahora sí, creo que estamos bien. Capaz que acá... esto. Fíjense, esto ya no lo necesitamos más. Porque son dos métodos que no han quedado acéfalos. No tienen razón de ser. Entonces, listo, ya estamos. Esto lo vamos a sacar porque ya no lo necesitamos, un comentario además. Y de a poco nos va quedando el código muy legible, más que legible. Bien, ahora sí, podemos entonces, vamos acá al terminal. Y, ya estaba lanzado Webpack. Pero me parece que no. A ver, por si las dudas, vamos a poner así. Vamos a poner npm run web. Bien, ahí se abrió la pestaña. Y ya tenemos funcionando nuestro código. Si nosotros ponemos Juan Pérez, vamos a poner así, guardar. Fíjense que en sí no ha cambiado nada desde la UI o de la interfaz de usuario. Nosotros lo que hicimos fueron cambios internos en la funcionalidad y el uso del contexto. Vamos a poner... Ay, estoy errando las teclas. Perdón. Acá. Ahí. Bien. Ya no está funcionando el agregar y ahora el eliminar. Si yo quiero eliminar a Juan Pérez, me tiene que quedar Ana García, me pregunta, pongo aceptar y listo. Ya estamos. Tenemos todo funcionando y lo que hicimos fue combinar el reducer con el context. Entonces, ahora que tenemos el conocimiento de que en un contexto podemos compartir diferentes reducer, porque la idea es que podamos compartir el estado completo de una aplicación
en donde, por ejemplo, podríamos tener, en este caso tenemos el context personas, pero nosotros podríamos tener un solo contexto que sea un estado global y en donde pongamos diferentes entidades que hacen al sistema, que forman parte del sistema. Por ejemplo, personas, podríamos tener clientes, empresas, productos, stock, bueno, las clásicas entidades que forman parte de los sistemas más comunes. Entonces, ahí podríamos compartir con un contexto diferentes reducers, que son las acciones que tienen que ver con cada una de las entidades, y bueno, obviamente en este caso los arreglos donde guardaríamos cada una de las entidades. Todo eso lo podemos compartir en un solo contexto. Por ejemplo, acá podríamos decir entonces, supónganse, empresas, clientes, productos, ¿sí? Lo que pasa es que cada uno de ellos tiene distintos reducers. En el caso de las empresas tendríamos que tener acá en el index de los reducers, tendríamos que tener, por ejemplo, supónganse, podríamos tener empresas reducers, las empresas, y bueno, así ir cambiando en cada uno de ellos, ¿sí? En vez de documento por ahí podríamos poner, supónganse, empresa.quit, que es algo que los identifica unívocamente. Empresa, o sea, en este caso filtraríamos, borraríamos la empresa que no queremos y filtraríamos por cada... buscaríamos todas las empresas, nos quedamos con todas las empresas que no sean iguales al quit de la que queremos borrar, ¿sí? De la que queremos eliminar. Entonces así podríamos tener varios reducers dependiendo de... bueno, ahí estaría. Este sería el reducer de empresa. Dependiendo de la entidad. Entonces nosotros acá podríamos empezar empresas reducer, clientes reducer y así sucesivamente. Productos reducer. Bueno, acá el initial persona sería para las personas. Habría que hacer por cada uno de ellos un initial si se quisiese. Si no, bueno, se dejaría como nulo. Y acá en los dispatch, recuerden que cuando hacemos destructuring de un arreglo, el use reducer devuelve un arreglo, donde el primer elemento del arreglo es la entidad en sí, o lo que sería el valor inicial que nos lo devuelve, y después con el dispatch, cada vez que hacemos cambio en ese valor, bueno, corresponde a el primer valor que devuelve el use reducer, que es un arreglo lo que devuelve. Y el segundo valor es el dispatch. Acá en vez de poner dispatch, podríamos poner dispatch personas, y así sucesivamente, dispatch empresas, ¿sí? Dispatch clientes, porque tenemos que tener cuidado, no podemos usar el mismo nombre, ¿sí? Porque si no, no sabría el contexto qué dispatch enviar en cada caso. Entonces, una vez que tenemos eso, nosotros acá podríamos pasar, por ejemplo, personas, bueno, acá tendríamos que pasar empresas, y esto es lo que el provider nos daría como estado global de la aplicación. Acá dispatch personas, ¿sí? Entonces ahí ya estamos compartiendo un contexto mucho más amplio, más complejo, pero que nos sirve para que todos los componentes, según el componente, se pueda suscribir al provider y, bueno, consumir con el use context lo que necesite esa entidad. Por ejemplo, bueno, no vamos a continuar porque sería alargar el video, pero acá, por ejemplo, tendríamos esto, igual ya no lo mandamos más, acá tampoco, porque eso lo mandamos por contexto, ¿sí? Entonces, for persona, listado de persona, y acá sería for empresa, listado de empresas, y así con el resto de las entidades. Después en cada una de ellas, por ejemplo en for persona, que lo tengo acá arriba, en vez de dispatch tengo que dispatch personas, ¿sí? Y así sucesivamente. Después acá obviamente tengo que usar en el handler submit dispatch personas.
De esa manera, con el contexto, podemos hacer en un solo contexto. Acá no sería personas, sino sería el contexto main o principal, ¿sí? O context directamente, que sea el contexto el que con provider voy proveyendo al resto de los componentes que se suscriben la cantidad de entidades necesarias con sus dispatch para que con el reducer podamos hacer cambios en esas entidades, ¿sí? En los arreglos que guardan esas entidades. Y así entonces con un solo componente y con un solo contexto alimentamos al resto de los componentes de la aplicación con un estado único, un estado completo. Así que bueno, de esta manera entonces podríamos trabajar y es una manera muy óptima. Vamos a dejar todo como estaba, porque era simplemente un ejemplo de lo que podríamos hacer. Acá, bueno, dejemos andando todo, dispatch. Vamos a dejar andando todo, esto lo vamos a sacar y vamos a poner dispatch. Acá también. Y acá. Bien. De esta manera entonces ya nos queda todo como lo teníamos y en este caso tenemos un solo contexto que es para las personas, pero podríamos tener más, como les decía. Así que, bueno, por ahora ya estamos con esto. Sabemos que podemos con el contexto y el reducer combinándolos alimentar la aplicación entera con diferentes estados. En realidad tener un único estado en donde guardamos toda la información y la funcionalidad.